nosotras venimos del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAM y nos gustaría realizarle una entrevista respecto al tema de discapacidad intelectual. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Nos podría decir cuál es su formación académica, por favor? Sí, claro, yo estudié la licenciatura en psicología precisamente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y después, bueno, ahí mismo hice un diplomado en educación especial, que era cuando hubo muchos cambios en la cuestión de la conceptualización precisamente de las necesidades educativas especiales y de los alumnos con discapacidad en general. Y después cursé en la Escuela Normal Benito Juárez la maestría en psicopedagogía y desarrollo del potencial humano. Okay. ¿Qué experiencias ha tenido en el ámbito de la discapacidad intelectual respecto a los trabajos que ha tenido? Uno, el diagnóstico es un tanto complicado porque, por ejemplo, en los servicios a los que cuando llegas al centro de atención múltiple, que son los llamados CAM, pues los alumnos ya no necesitas hacer como una detección, ¿no? Ya están o traen un diagnóstico, pero en general ya llegan básicamente con detectados, pues. Pero en el ámbito de USAER, que son las modalidades que estamos en educación regular, sí es un poco complicado, sobre todo porque en ocasiones te dejas llevar por lo que ves o por el aspecto del alumno, ¿no? Y la discapacidad intelectual va más allá del aspecto. Se tienen que evaluar de acuerdo a la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, que es la asociación que ha hecho grandes aportaciones e investigaciones y que es en la que ustedes se pueden basar. Nos dice que hay que evaluar 5 ámbitos, no nada más uno, ¿no? O que son 5 dimensiones. Entonces, la primera es el funcionamiento intelectual, que es lo que nos correspondería a los psicólogos. Lo valoras con las pruebas que están autorizadas, digamos, en el ámbito de educación especial, que sería un WISC, ¿no? Un WISC 4, el RAVEN te da también ciertos parámetros, y eso es un solo aspecto, el funcionamiento intelectual, que debe ser un rendimiento, un coeficiente intelectual entre 60 y 60, o bueno, de 69 para abajo, ya te habla de un rendimiento muy bajo, pero existen otra dimensión, que son las habilidades adaptativas, que se dividen en 3, ¿no? Son conceptuales, prácticas y sociales, que son aquellas con las que funcionamos y nos adaptamos a nuestro modo de vida todos los seres humanos. Entonces, esas las tienes que evaluar de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve el alumno, ¿no? En casa, la colonia, la escuela, y con sujetos de su edad. Ese funcionamiento, qué tan debajo está dentro de lo esperado para esos niños con los que él funciona, ¿no? Luego está también la parte de la salud mental, la salud física, cómo son sus contextos favorecedores o no favorecedores, y hay otra parte que es las interacciones, ¿no? Los roles sociales, se le permite, no se le permite, entonces no es tan fácil la detección y la intervención se vuelve un poco complicada por la cuestión de que mientras no tengas bien definido, ok, tiene una discapacidad intelectual y la tendrás que clasificar leve, moderada, ¿no? O severa. ¿Y cuáles son los apoyos que requieren ellos? Porque ese va a ser el éxito de la inclusión o de tu trabajo con las personas con discapacidad intelectual. Y sí, la parte difícil es el diagnóstico, porque a veces se cree que el psicólogo es el que lo tiene que dar, y no, en realidad es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Donde participa la maestra de comunicación, donde participa el maestro de aprendizaje, donde participa el psicólogo, el director mismo, los padres de familia, y a veces a lo mejor necesitas hasta la participación o el diagnóstico, pues, del nutriólogo, del pediatra, del neurólogo, ¿no? De otros especialistas. Para usted, ¿qué sería entonces la discapacidad intelectual con toda esta experiencia que ha vivido? Mira, es el concepto me lo sé casi de memoria, ¿no? Y al fin, el que nos da la Asociación Americana, y que al final sí es este funcionamiento, es que no es una debilidad, es un funcionamiento intelectual muy por debajo de lo esperado para el rango de edad de la persona, ¿no? Y que presentas más bien limitaciones muy significativas en este funcionamiento intelectual, es decir,
Nosotros aprendemos a leer, ¿no? Las operaciones básicas, en ellos cuesta mucho trabajo. Y tú lo puedes ver que funciona muy bien en la vida cotidiana, pero de pronto dices, bueno, es una cuestión de sumar, ¿no? Y no pudo decir cuánto era 2 más 2, sino hasta que lo tuvo aquí con piedritas o con bolitas o en concreto, lo pudo hacer. Es un nivel de pensamiento concreto y también hay el seguimiento de normas, de reglas. Son fáciles de victimizar porque son personas que son muy fáciles de engañar. ¿Cómo cree que surge la discapacidad intelectual? Híjole, los factores son diversos y no son tan específicos como por ejemplo una discapacidad auditiva. Sabes que hay una afectación en el oído y está ahí física, ¿no? En la cuestión motriz, pues hay una afectación a nivel neurológico, en la cuestión visual igual, está muy específica. Aquí puede ser el contexto cuando no es favorecedor, por ejemplo, chicos que viven en deprivación cultural y que tú dices, bueno, se supone que viven en una ciudad, no conocen, no saben, no lo sacan, no ha habido una estimulación, tiene 10 años y pareciera un chico con menos conocimientos que alguien de preescolar, por ejemplo, ¿no? Puede ser por el contexto, puede ser también por factores, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Una mamá con adicciones o el papá también con adicciones, eh, también puede generar una discapacidad intelectual, ¿no? ¿Qué tips o recomendaciones sugiere para la atención educativa que se brinda a esos niños? No que lo cuente mecánicamente, sino que realmente lo pueda hacer y que sume y que resta y que sea una intervención centrada en su funcionamiento hacia lo social, hacia la interacción con los demás, a que sepa como niños chiquitos, ¿no? No debes hacer caso y si te invitan con un dulce igual no debes de aceptar, pero que sean capaces de disfrutar del pleno goce como lo hacemos nosotros de nuestros derechos humanos, ¿no? De poderte integrar a una escuela, poderte integrar a un trabajo. Por supuesto que ellos va a ser en una cuestión más de oficio, pero bueno, que ese trabajo les pueda dar también seguridad social, ¿no? Un ingreso, que ellos también puedan tener pues estos espacios de ocio y de tiempo libre que le enriquezcan y que los hagan sentir bien, que esta competencia y calidad de vida que adquirimos cualquiera de nosotros, pues ellos también se vean realizados, ¿no? Como personas. ¿Qué aprendizajes o habilidades cognitivas será capaz de desarrollar la persona que presente discapacidad intelectual? Mira, eso también depende mucho de la estimulación y la detección que tú hagas cuando haces una evaluación del coeficiente intelectual. Pero en cuanto a habilidades cognitivas, la atención, si la trabajas, la pueden desarrollar, ¿no? Tengo que estar muy atento a las situaciones que pasan a mi alrededor, sobre todo si estoy en la calle. Si estoy cocinando, tengo que estar atento hasta que apago la hornilla, no me muevo de lo que estoy haciendo, ¿no? La capacidad de comprensión siempre va a ser concreta, de hecho por eso es discapacidad intelectual, pero hasta, bueno, la percepción la puedes desarrollar, porque acuérdense que es percepción, la percepción se va a dar junto con los sentidos, entonces pues también hay que llevarlos a que toquen como del papalote, ¿no? Sientan, ¿no? Toca, juega y aprende, que toquen, que huelan, que sean capaces de detectar cuándo es mmm, algo adecuado, ¿no? O hasta cuánto puedes aguantar y conocer también a través de los sentidos. Sus habilidades cognitivas sí las puedes desarrollar, aunque ya sabemos que están afectadas, pero que sí que utilicen esa parte que no está afectada, ¿no? ¿De qué manera favoreceríamos o lograríamos el desarrollo integral de estos alumnos? Haciendo primero un buen diagnóstico, ¿no? Precisándolo, ¿es o no es? Y si sí es, bueno, también tenemos para la clasificación de si es leve, moderado o severo o grave, tenemos el famoso DSM-5, ¿no? Que no nos gusta mucho, pero bueno, que te habla sobre esa clasificación en lo conceptual, en lo social y en lo práctico, para que tú a partir de ahí puedas realizar esta intervención y esta inclusión de ellos como personas de una manera exitosa. Y que sí se puede, ¿no? Porque hay un autor español, si no me equivoco, de apellido López Melero, que ha trabajado mucho sobre la discapacidad intelectual. Y él lo posiciona, él dice, yo no voy a abordar la discapacidad intelectual, desde cuáles son sus orígenes, ni más allá, no me interesa, en un artículo.
pero sí dice, tenemos que poner al centro que es un ser humano. Y luego pone 4 esquinitas, entonces pones un ser humano que piensa, que actúa, que ama y que se mueve. Entonces, como tal, tenemos que hacer esa intervención y sensibilizar a los papás, ¿no? Muchos de los problemas también es ese, que a veces damos por hecho que el papá del niño con discapacidad conoce todo acerca de él, y pues resulta que tampoco, ¿no? Que se maneja por creencias y que tú como profesional tienes que orientar hacia dónde podemos ir, y entre más apoyos haya, más exitosa será su inclusión. ¿Hasta qué edad se puede diagnosticar una persona con discapacidad intelectual? La Asociación Americana nos marca que aparece hasta antes de los 18 años, ¿no? Antes de los 18 años aparece, entonces yo creo que pues una edad es la edad de primaria, ¿no? 10 años, 12 años, es muy oportuno, aunque eso no implica que después, si alguien que está en deprivación y no ha salido, pueda estar sin un diagnóstico y solamente se piense que algo tiene, pero sin tener la certeza. Pero sí aparece o se manifiesta antes de los 18. ¿La discapacidad intelectual puede ser transitoria o permanente? No, como discapacidad, recuerden, es discapacidad porque es algo que no podemos suplir, ¿no? Nunca se va a poder quitar, entonces es permanente, es algo con lo que vives, pero sí es verdad que también las necesidades educativas especiales que presenten, esas sí pueden ser, ¿no? Transitorias o permanentes. Si tú les das una buena intervención, pues seguramente no siempre van a requerir, ¿no?, de esta intervención. Y existen varios casos de personas que son independientes, sí, con algunas cuestiones que hay que cuidar o que la familia se mantiene cuidando, pero que sí lo logran. Fíjense, para eso me gustaría recomendarles una película, un día que tengan tiempo, que se llama La otra hermana. Es muy interesante, aunque es película de ficción y todo, pero marca muy, muy bien cómo sería una persona con una discapacidad intelectual leve, por supuesto, ¿no? Porque logran una integración. En un momento de ocio que tengan, véanla. Y si la pueden ver juntas, mucho mejor. ¿A dónde podrían acudir los padres para realizar un diagnóstico oportuno de sus hijos? Miren, en lo que es el ámbito de educación especial, existen los CRIE, que son Centros de Recursos para la Integración Educativa. Existen 4 en el estado. Aquí en Cuernavaca, el CRIE 2 está ubicado en Avenida Palmira, donde está el Centro de Atención Múltiple número 1. Y ahí mismo está otra unidad que se llama Unidad UOP, Unidad de Orientación al Público. Ellos realizan este diagnóstico y estas orientaciones cuando los papás no tienen a dónde acudir o que en las escuelas donde se encuentran sus hijos no hay quien realice este diagnóstico. Pero igual el pediatra puede ir haciendo algunas sugerencias, ¿no? Pero así como validez oficial pudiera ser, y para recibir algunos apoyos, esas dos instituciones, bueno, esos dos servicios de educación especial y, bueno, el Hospital del Niño también pueden, ¿no?, hacer ciertas canalizaciones. Por último, algo que quisiera agregar de manera libre sobre la discapacidad. Sí, mira, si vienes, asusta, porque desde el momento en que dices es discapacidad intelectual, cuando tú haces el diagnóstico tienes que tener todos los elementos para dar la devolución a los papás y decirle, ¿no? Sospechamos o hay una discapacidad intelectual por esto, tú explicas. Existe un retraso en este sentido con respecto a los niños de su edad, ubicándolo incluso en los periodos de Piaget, ¿no? Lo ubicamos en un nivel más bajito. Se trata de una discapacidad intelectual, sin embargo, tiene toda esta gama de oportunidades donde ustedes también tienen que apoyar, ¿no? Que en la casa no se vuelva alguien que está inactivo. Además es como muy de hoy, de nuestros niños, ¿no? De hoy, ven la tele, ven esto, sino que sea un niño que pueda estar en contacto con los demás, que sea tratado igual con las reglas para que haya una buena inclusión e irle enseñando muy preciso todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de sí mismo, ¿no? La higiene, cuestiones de seguridad, de mantenimiento de la casa, de independencia personal, por ejemplo, para las comidas, que si no estoy, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿No? Que abran la puerta, que aprendan todo, pero con acompañamiento, ¿no? Y sí es difícil, créanme que, aunque tengo muchos años de experiencia, sí de pronto estoy en duda, ¿no? Este niño no es por esto, ¿no? Que la experiencia te lo va dando, y sobre todo en cuestión de la conducta adaptativa.
porque mientras la persona sea funcional, no importa que el coeficiente intelectual esté bajito, pues no hablaríamos de una discapacidad intelectual, que es uno de los cambios que trae la Asociación Americana, porque antes era, ni modo, tienes un CI de 70, híjole, ya estás dentro de la discapacidad intelectual, 69, 60, 35, ya estás de este lado, y no lo es todo, ¿sí? Entonces, les decía, algo en lo que se pueden basar es en esta Asociación Americana, que sus siglas son AA y latina DD, a partir del 2010, y nos hace aportaciones pues que son muy buenas para el diagnóstico y la intervención con las personas con discapacidad intelectual. Bueno, maestra, le agradezco. Muchas gracias. Gracias a ustedes y pues quedamos abiertas, ¿no? Para cualquier duda y en otra ocasión, con mucho gusto.